Shalom Abraham, Moadim Simcha, Hagim Uzmanim Sazón. Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 97 del Tratado de Ketubot. Vimos que la mujer, cuando quedó viuda, tenía la posibilidad de vender terrenos pertenecientes a su difunto marido con dos finalidades. Una es para sustentarse y la otra era para cobrar la Ketubá. Nos pregunta ahora la Gemara, ¿qué tal mujer? ¿Cómo hace para vender? Es decir, hablando sobre el caso en el cual va a vender para sustentarse. ¿Cómo puede vender esos campos? ¿Cómo va a hacer? Amar Rabbi Daniel bar Rab Katina. Amar Rabuna. Dijo Rabbi Daniel bar Rab Katina, que dijo Rabuna, Mojer etajat, vende un campo, o los que le haga falta, pero de una sola vez vende Leshne Masar Jodesh, es decir, el valor que es equivalente, perdón, a cuánto ella necesita para sustentarse durante un año. Es decir, va a vender un campo, dos campos, lo que necesite, hasta que consiga ese dinero. Pero Belokeach, Mefarnes Ajat le Shoshim Yom. El comprador lo que hace no le da todo el dinero de golpe, sino que se lo va dando mes a mes. Es decir, cada mes le da una cantidad fija. ¿Por qué? Para que en caso de que esa mujer se case, ese dinero, si ella se casa ya no es suyo, le pertenece a los herederos. Entonces el comprador le va a pagar el dinero a los herederos. La viuda Amar, dijo la viuda, Mojeret le Shisha Hodashim. Dice, no, se vende por el valor de 6 meses de sustento. Y el comprador le da el dinero, se lo va dando a plazos cada 30 días. Tania, acabate de Rabuna, se enseñó una vereita según lo que dijo Rabuna, es decir, que es un año. Dice, mujeres le shen masajodes, veloquea mefarnes ajad le shoshim yom, justamente lo mismo que dijo Rabuna. Tania, acabate de la viuda, se enseñó también una verita que refuerza la opinión de la viuda sobre los 6 meses. Mujeres le shisha chodashim, veloquea mefarnes ajad le shoshim yom. Amar a Memar, dijo Memar, Ilgeta, ¿cuál es la alajá? Mujeres le shisha chodashim, vende por 6 meses, veloquea mefarnes ajad le shoshim yom, y el comprador le da dinero una vez cada 30 días. Amarle Rabashi la Memar, le dijo Rabashi Memar, de Rabuna Mai. Es decir, tú no opinas como aquello que dijo Rabuna, que se vende por el valor de un año. Amarle Loshmiali. En realidad yo nunca escuché esa enseñanza de Rabuna. Lomar los virali. Es decir, no me parece. Bien. Vamos, mírenme, Rav Sheshet. Le vinieron a preguntar a Rav Sheshet. Mojeret le medonot. Una mujer que vende terrenos para alimentarse. Mau shetachzor vetitrov lektuba. ¿Acaso ella puede venir después y arrebatar ese terreno que vendió para comprarse la Ketubá? Es decir, sabemos que los terrenos están hipotecados a la Ketubá. Ella vendió los terrenos para alimentarse, se lo vendió a Shimón. Una vez que ya se lo compró Shimón, viene ahora y le dice a Shimón, oye, este terreno era de mi marido me debe mi Ketubá, me lo voy a llevar. Entonces, explícale, ¿qué me va a de Rav Yosef? ¿Acaso vamos a decir que esto es como la opinión de Rav Yosef? Además, Rav Yosef, Armalta, de Zabin, es decir, una almaná, una viuda, que vendió campos a Yetomim, lectores que tubatá o mesonotea, para la necesidad de su ketubá o de su sustento. Y vinieron los Balejobot, los acreedores del marido, Betarfu Karkaot Melekojot, y vinieron y tomaron esos campos que ella vendió, de los que compraron, es decir, esta mujer vendió campos que estaban hipotecados. Vinieron los compradores, compraron los campos. Ahora vienen los acreedores y le quitan los campos a los compradores. Eran le cojó de Jolim Lachzor la almana. Los que compraron los campos no pueden venir y volverse en contra de la viuda de que les devuelve el dinero. Ela, Ajarayut, Ayadme, sino que la responsabilidad de ese dinero recae sobre los huérfanos. Ubedina desdabin Ajarayut, Ayadme. Y de la misma manera, si el Bedín vendió campos de los huérfanos para la ketubá o para el alimento de la mujer, también la responsabilidad de esos campos recae sobre los huérfanos. Mai. Entonces, ¿cuál sería la ley cuando la almaná, cuando la viuda ahora quiere ella ser la acreedora de Ajarayut, perdón, que van puesto de Ajarayut a Yadme, que la responsabilidad de esos campos recae sobre los huérfanos? Tarfa, ella puede venir y tomar ese campo para ella, y los huérfanos le tienen que pagar a aquella persona que le compró ese campo a la viuda.
O Dilma, o a lo mejor. Matze Ambrela, los compradores le van a decir a la viuda, Nei de Harayut de Alma, Loki Balt, y Lava Harayut de Nafshach, Milo Kabule Kabilt. Es decir, a lo mejor le van a decir los compradores a la viuda, Sheim Yabou Baale Jobot Litrof Akarkaot Shemahar, si viniesen los acreedores a arrebatar estos campos que vendiste, ¿sí? Tú no te ibas a responsabilizar de ellos, sino que iban a ser los huérfanos, pero sobre ti misma, entonces tú vas a tomar esa responsabilidad. Es decir, ¿cómo? Si fuese otra persona, un acreedor, tú vendes el campo, sabiendo que si va a venir alguien a reclamárnoslo, tú no tienes nada que hacer en ello. Y ahora tú quieres reclamárnoslo. Amarle tenitúa. Le dijo Rav Sheshet, esto ya lo aprendimos en una Mishnah. Mujeres veolejet. Es decir, la mujer vende y sigue vendiendo ad que de ketubata besemech la. Es decir, hasta que completa el valor de su ketubá, ¿sí? Shetikve ketubata minashear. Es decir, hasta que ella está segura de que le queda para cobrar el valor de la ketubá. Es decir, el marido tiene campos por valor de 1.000.000 de shekel y su ketubá vale 100.000. Ella puede vender hasta 900.000 shekel de campos, pero tiene que dejar el valor de su ketubá sin vender. Shmamina. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Perdón, Shetikve ketubá minashear. Shmamina, ¿qué entendemos de aquí? Shaira, es decir, que va a dejar campos en poder de los yetomim, de los huérfanos, como el valor de la ketubá. Ahí sí puede cobrar los Shaira, pero si no dejó campos por ese valor, no va a poder cobrar, no va a poder arrebatar campos de aquellos clientes a los que le vendió. Pregunté la Gemara, de Dilma, bueno, pero a lo mejor Afim lo Ishira, incluso que no dejó en poder de los huérfanos campos, como el valor de su ketubá, ella podría arrebatárselo a los clientes que se lo vendió. Y aquello que dijeron que dejó Etzato Vaca Mashmalan, simplemente es un consejo que le dan. Vende, pero deja un campo de lo likrula adrinata, para que no te llamen que eres una mujer que haces adrinata. Adrin es como Adran Allah, volveremos a ti, ¿no? Que todo lo que hace lo echa para atrás. ¿Sí? Imken, entonces si es así, que no es una obligación, sino simplemente es un consejo, litne, gova que tu bata minashear, maise mechla. Entonces, si fuese que solamente está dando un consejo, debería decir, cobra su ketubá de lo que queda. ¿Por qué dice que se va a apoyar? Madúa o sifulomar, que eso que dejó, ¿por qué añadieron y dijeron que aquello que dejó es como la garantía de que ella va a poder cobrar la ketubá? Shmamina. ¿Entiende de aquí? Como Rav Sheshet. Shaira in, lo shaira lo, que si dejó ese campo por valor de su ketubá, sí, y si no lo dejó, no. Y Bayele Uzabin. Vinieron a preguntar. Mahar, una persona vendió su campo. Ve anu yodim shelo mahar ota rak kedesh yuchal iknot davar mesuyam beotan hamaot. Una persona vendió su campo con la finalidad de comprar algo con ese dinero. Nosotros sabemos. Le dice les duce y al final no necesitó ese dinero. Entonces, Adre, Zivne, él puede venir y echar atrás la venta y recuperar lo que vendió. O lo adredible, o no puede. Es decir, esta va a ser la discusión que vamos a tener ahora. Tashma, ven y escucha, de Abu Gabra, de Zabinara, de Rafpapa. Fíjate lo que ocurrió con esa persona que le vendió un terreno a Rafpapa, de Histerí Julel Zuze, que necesitaba esas monedas. Le misban tore para comprar toros. Le sof lo Histerí Jule. Al final no necesitó ese dinero. Behadre, ni jale, Rafpapa, le are. Y entonces, ¿qué hizo? Cogió y le devolvió Rafpapa el terreno a cambio del dinero que pagó, claro. Rafpapa, Lifnim Shuratadin, Hudeaba. Dice, no, en realidad esto no es una prueba. ¿Por qué? Porque Rafpapa fue más allá de lo que la ley exige, porque era Rafpapa. Pero en realidad no tenía por qué hacerlo. Tashma, ven y escucha, de Aub Batzorta, había hambruna, de Jaba Benardea. En la ciudad de Naardea había hambruna. No quedaba comida. Zavninhu kule alma leapadnaihu.
todos vendieron sus casas para con ese dinero comprar grano. Lesof a tujita. Al final llegó el grano. Y ahora de repente se inundó el mercado de grano, bajó el precio del grano. Aquí ¿por qué vendieron la casa? Porque como había hambruna, los precios subieron y entonces no tenían cómo comprar grano. ¿Qué hicieron? Vendieron las casas para comprar grano. De repente llegó grano, se inundó el mercado de grano y el precio bajó. Amarle, Rav Nachman, le dijo Rav Nachman a todos los que compraron las casas, Dinahu de Hadre a Pande le Marayu. La ley es que tenéis que devolver las casas a sus dueños. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que si alguien vendió para una necesidad y de repente ya no fue necesario, tiene que devolverlo. El comprador, dice la Gemara, no, también rechaza esto. Dice, Hatam Nami, ahí también. Zivne betaut habu. Esa venta fue por error. De Galai Milta de Arba, Beikula Haba Kaima. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta de que en realidad no es que faltaba el grano, sino que el grano estaba en el río, camino de la ciudad, y tuvo un retraso, pero el grano estaba. Entonces, si ellos hubiesen sabido que ese grano estaba por llegar, no hubiesen vendido las casas. Se llama Mekach Taut. Muy bien. Continúa entonces la Gemara. Dice Yahi, si es así. Si vas a decir que eso es una venta errónea, Hainu, entonces, de amarle Rami Bar Shmuel, Ram Nachman, podemos entender aquello que dijo Rami Bar Shmuel a Ram Nachman. En Ken Nitzeta Machshil le atilabo. Si tú vas a decir que eso es una venta equivocada, es decir, ¿cómo puedes fijar Pasakta le mojre Atebua Shiachziru Amekach Hare, que le vas a decir que devuelvan lo que compraron? Si es así, vas a encontrar que se van a equivocar al final cuando van a comprar un campo en el futuro. Kim Yirzulim Kor Karka le atitlabo. Porque si en el futuro van a querer vender un campo, los Seukonim no van a encontrar quien compre esos campos. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, me lo vas a vender y después me lo vas a quitar. A Marle le dijo Rav Nachman, Atu Kol Yoma Batzorta Shejija. Dice, espérate, estamos hablando de algo que es excepcional. Algo que es excepcional, que no ocurre habitualmente, ahí sí vamos a decir, devuelve. A Marle, le dijo Rami Bashmuel, pero ¿sabes qué? Sí, Batzorta Benardea Mashkach Shejija. ¿Sabes qué? La hambruna en Nardea es algo habitual. Veirgeta, entonces, ¿cuál es la halajá? Zabin velo jule zuze hadre zibne. Es decir, que si vendió un bien para comprar otra cosa en particular y al final no necesitó ese dinero, puede devolver lo que vendió, puede devolver el dinero y le tienen que devolver lo que vendió. Muy bien, vamos a ver otra Mishnah. Dice la Mishnah, Almaná ben ha'erusin, ben minanisuin, mojeret shelo bebeddin. Es decir, la viuda dijimos que puede vender los terrenos del marido para la necesidad de mezonot o de la ketubah. Lo que nos dice ahora esta Mishnah es que ya sea que es almaná, que quedó viuda, desde el momento en el que se comprometió, es decir, que no se llegó a casar totalmente, simplemente se comprometieron, o que sí se casaron totalmente, puede venderlo sin necesidad de ir delante del Beddin. Rabbi Shimon Omer, minan nisuim mujeres shelo bebeddin. Es decir, Rabbi Shimon viene y dice, no, únicamente la almaná que se casó, es decir, hubo Kidushin y después hubo Jupá, y después se quedó viuda. Ella puede vender sin necesidad del Beddin. Muy bien. Pero, mina erusin, pero si es solamente que se comprometieron, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que esa mujer que solamente se comprometió, dijimos que tiene ketubá, pero no tiene la obligación del marido de alimentarla. Cuando murió, no tenía la obligación, entonces no tiene mesonot. Entonces, si vende, solamente lo vende para la ketubá. Lotim core la bebeddin, entonces solamente lo puede vender delante del beddin, tiene en la mesonot, porque no tiene que alimentarse de los bienes que dejó el marido. Mejor en la mesonot, lotim core la bebeddin. Y siempre que no haya mesonot, entonces no puede vender más que si es delante del beddin. Entonces nos dice la Gemara, pregunta, Bishlama minanisuin mishumezone, dice, yo entiendo que el Tanakama, que dijo que la almaná, que la viuda, ya sea que solamente se había comprometido, que ya se había casado, yo entiendo que si ya se había casado, le permita vender sin necesidad de estar delante del Beddin.
¿Por qué? Mishum mezone, porque ella tiene la obligación de alimentarla de sus bienes que dejó. Entonces ahí ella puede vender. El amina erusin maitama, pero desde el momento en el que se comprometieron, si quedó viuda ahí, ¿por qué motivo el Tanakama le permite vender los campos sin necesidad de ir al Beddin, perdón? ¿Sí? Si sabemos que la venta de terrenos para la que tú vas, ¿sí? Es como una venta de un Starhov, es decir, de una deuda, y eso solamente se puede hacer delante del Beddin. Amarula dijo, Ula, ¿cuál es el motivo? Mishum Hina, es decir, para que las mujeres encuentren, gracias a los ojos de los maridos encuentren gracias a los ojos de las mujeres. Y las mujeres se quieran casar con ellos. ¿Por qué? Porque si ella va a decir, ¿sabes qué? Si después tengo que ir a cobrar la que tú vas, me voy a tener que ir delante del Beddin y va a ser un jaleo y va tal, entonces ella qué va a decir, no me voy a casar. Entonces, para facilitar que haya casamientos, dijeron, ¿sabes qué? Dale la posibilidad, incluso que es como un shtar de un baljov, lo va a poder hacer incluso que es fuera del Beddin. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, lefi she'en adam rotze shetitbaze ishto bebeddin. ¿Por qué? Otro motivo. Porque el hombre, el marido, no quiere que su esposa tenga que humillar delante del beddin. Entonces no quiere que vaya la mujer a pedir, a reclamar, a decir delante del beddin. No le parece bonito. Entonces es su esposa, quiere cuidarla. Mai benayo, ¿cuál es la diferencia? Y que benayo gerusha. La diferencia es la mujer ya está divorciada. Dilma, perdón, le mande a Mar Mishum Jiná, si es por aquel que me dijo, lo que me dijo lo que me dijo Ula, perdón, que es para que la mujer quiera casarse, entonces, Gerushanami Bayehen, la mujer que se divorció, también necesitamos que ella quiso casarse al principio, pero Ulman de Amar Lefishen Adam Rotzel Shetit Ishto, si es por aquel que dijo que no quiere que su mujer se humille en el Beddin, entonces si se divorció de ella, Gerusha, lo patle, ya no le importa que pues, se vaya al Beddin, que pida, que haga lo que quiera, y ya no tiene nada que ver con ella. Pregunta la hermana Tenan, enseñó en una Mishnah, Gerusha, lo timkor, el Beddin. Es decir, tenemos ¿acaso la Gerusha, la divorciada solamente puede vender para cobrar su que tú vas delante del Beddin? Bishlama le manda a Amar lefi she'en adam rotze shetitbaze ishto bebeddin lo ichbat le. Es decir, esta enseñanza sobre la Gerusha, que completa lo que estamos diciendo, dice, para el punto de vista que dijo que el hombre no quiere que su mujer se humille en el Beddin, por lo tanto, ella tiene que vender solamente en el Beddin la Gerusha. ¿Por qué? Porque lo ichbat le, porque la divorciada ya no le importa al marido. El alemán de Amar Mishum Jiná, pero si es por el motivo de Ula que dijo que es para que haya gracia a los ojos el marido y la mujer se quiera casar, Gerushanami Bayehen, la divorciada también necesita que el marido que él encuentre gracia a sus ojos y se quiera casar. Entonces, Hamani. Entonces, esta Mishnah, ¿como quién va? Rabbi Shimon, como Rabbi Shimon, Shesover Shelo Yitiro Limkor Hutz Lebeddin, Ragle Tzorach Mezonotea. Es decir, lo que dijo nuestra Mishnah en la ceifa de la Mishnah. El Tanakama dijo que ella puede vender tanto dentro como, fuera tanto mina erusin como mina nisuin. Aquí no. Entonces pregunta la Gemara, ¿y Rabbi Shimon? Si es como Rabbi Shimon, Hatana le resha. Entonces, mina erusin lo timkor. ¿Por qué enseñó? ¿Por qué enseñó al principio de nuestra Mishnah que desde los Erusin no puede vender? Shekol Mishen la mezonot ena mojeret rak bebeddin umadua usrach leshanot dino afga begerusha. Es decir, que toda mujer que no tiene mezonot no puede vender fuera del beddin. Entonces, ¿por qué tuvo que cambiar la ley con respecto a la arusa, a la mujer que se comprometió? Mao de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Almana mina erusin udelona fishgen dida. Es decir, la almana, la mujer que se quedó viuda, únicamente ella, desde el momento de los erusim, no puede vender los din korrak bebeddin, más que en el beddin. Udelona fishgen dida. Perdón. ¿Por qué? Porque todavía no hubo relación entre ellos, solamente se comprometieron. Abalgerusha Nafish Gendida, pero la divorciada que sí hubo relaciones entre ellos, ¿sí? Emma Tiba Yahen. Entonces ahí vamos a decir que sí que necesitaba que hubiese
ese gen, esa gracia, para que llegas a ver esa relación, Kamash Malan. Entonces, por eso nos enseña la Mishnah, Sheaf al Piken, que a pesar de ello, de que todavía, perdón, a pesar de que ya necesitaba que hubiese esa gracia, Lótica ve Kim Bebedin, solamente puede cobrar delante del Bedín, ¿sí? Y ahí nos sospechamos el tema de que la mujer encuentre gracia, el marido encuentre gracia de los ojos de la mujer. Pregunta la Gemara, Ana Mitanina, también así estudiamos en una vereitá. Sheen Agerusha Yehola Likbot Ketubata Le Shimon Kim Bebedin, que solamente la divorciada puede cobrar su ketubá únicamente delante del Bedín, como dice Rabbi Shimon. Share Shaninu, pues ya enseñamos Kol Sheen la Mezonot, toda aquella mujer que no recibe sustento, nada más puede vender más que delante del Bedín. Ahora, este Kol está preguntando entonces la Gemara, dice Kol Sheen la Mezonot. Ahora, cuando nos dice Kol, viene a incluir algo. Es decir, está haciendo una regla de inclusión. ¿A quién está incluyendo esta enseñanza con la palabra Kol? Leatoye Mai, ¿qué es lo que viene a incluir? Labla Atoye Gerusha, que eso no viene a incluir a la mujer divorciada. Es decir, que le rabot Gerusha Minanisuin, se casó completamente y se divorció. Yo una mujer, quien Bebedín, que solamente puede vender delante del Bedín los campos. La Gemara responde y dice, lo, Leatoye Megureshet, ven a Megureshet. Es decir, la mujer divorciada y la no divorciada mina irusin, es decir, desde el momento en el que se comprometió. Y no viene a enseñarnos Shelotin Korela Bebedín, que solamente puede vender delante del Bebedín. Shelegama almaná mina irusin, puesto que también la almaná, la viuda mina irusin, desde el momento en el que se comprometió, en la mujer de la Bebedín, solamente puede vender delante del Bedín. Bekol Sheken Gerusha, con mucha más razón la divorciada. Sino que viene a enseñarnos Shesafek Megureshet en la Mekabelet Mezonot, Rak Bejaye Ala. Es decir, una mujer que tenemos duda si fue divorciada o no, solamente recibe Mezonot, sustento, en vida de su marido. Pero puesto que ya murió, en la Mekabelet Mezonot Minayetomim, no recibe sustento de los huérfanos. Y esta ley fue necesaria enseñárnosla porque en vida el marido recibe mezonot, que de Rabizera, como lo que dijo Rabizera, Tamar Rabizera, pues dijo Rabizera, Colma, Kom Shamnu, Megoreshet, Bena Megoreshet, Baal Hayab Mezonotea, dijo Rabizera, que siempre que nos están hablando de Megoreshet, Bena Megoreshet, es decir, una mujer que es un safek si está divorciada o no, que el marido tiene la obligación de alimentarla hasta que le dé el get, Kolzman Shelonitan la get, mientras no le haya dado el get, Arei, Meukebet Biglalo, Milinase, ella no se puede casar. ¿Sí? Bekamash Malan. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar la Mishnah? Shekevan Shemet, puesto que murió, en Amekabelet Mezonot, ya no recibe Mezonot. Sherefshar Nidgalsha, Kebar en la Mezonot, porque a lo mejor ya estaba divorciada y entonces no le correspondería Mezonot. Velajenen Ayehola Leotzi, Mezonot, Mina Yetomim Misafek, entonces no le puede sacar dinero a los herederos por causa de una duda. Pregúntale a Mara Tashma, ven y escucha. Keshem Shemojeret Shelo Bebedin, Kach Yoshea. Es decir, igual que ella nada más puede vender delante del Bedín, también los herederos, Yoshe Ketubata, los que van a heredar su Ketubá, Mohrim Shelo Bebedin, pueden también vender sin necesidad de estar delante del Bedín. Repetimos, lo he dicho al revés. De la misma manera que ella puede vender sin estar delante del Bedín, también los herederos de ella, los que heredan la Ketubá, puede vender para cobrarse la Ketubá un campo sin necesidad de estar delante del Bedín. Bishlam alemán de Amar, Lefishen, Adam Rotzeshetit Vadishto Bebedin, según el punto de vista que dijo, que es para que es Rabbi Yohanan, para que la mujer no se tenga que humillar delante del Bedín. Entonces, Kijeji de Iji lo de Titbaze. Es decir, al marido le preocupa que ella no se humille. Yosheanami lo nijale de Libazu. Entonces, de la misma manera, él tampoco quiere que sus hijos tengan que humillarse en el Bedín para pedir que cobrar su ketubá. Él le manda a Mar Mishunjina, Yoshea, Maigenica, pero si es porque hay gracia el marido a los ojos de la mujer y se case, ¿qué gracia necesita de los hijos, de los herederos?
Entonces, ¿por qué ahí deberían solamente vender delante del Bedín? ¿Pueden vender? ¿Por qué podrían vender incluso fuera del Bedín? Tirgema Ula. Explicó Ula. Kegon, Shata, Vita o Ajota. Es decir, es en el caso, por ejemplo, en el cual los que heredan la ketubá de la madre son su hija o su hermana, que también son mujeres y también necesitamos que ellas se encuentren gracia a los maridos a los ojos de ellas y se quieran casar. Entonces, como ellas también se van a tener que casar y queremos que se casen, entonces les vamos a hacer fácil que puedan cobrar la ketubá. Dice la Mishnah, Majra ketubata. La mujer, estamos hablando de una viuda, vendió el icar de la ketubá, es decir, 100 o 200 monedas. Y todavía puede cobrar la tosefet, el añadido de la ketubá. O majra mixatá, o vendió una parte del icar, de los 100 o de los 200. Y de la misma manera, mishkená, ketubatá o mixatá, es decir, empeñó una parte de su ketubá o toda la ketubá, el icar, perdón. O natná ketubata leajer o mixatá, o le regaló a otra persona, lo timkor et ashear. Es decir, la viuda no puede vender el resto, es decir, el resto de los bienes de los herederos para cobrar el resto de la que tú vas, el abebedín, no más que delante del bedín. Jajamim omrim, mojeret hi, afilu, arba, bajamisha peamim. Los sabios dicen, no, ya puede vender incluso 4 o 5 veces. Mujeres limzonot shelo bebedin, y puede vender para sustentarse incluso que no es delante del bedín. Bekotebet, y tiene que escribir en el documento limzonot maharti, para sustentarme vendí este terreno. Ugerusha lotimkor el abebedin. La mujer divorciada no puede vender más que delante del bedín. Muy bien, ¿qué nos dice la Gemara? Magnitin, esta Mishnah, el Tanakama de nuestra Mishnah, Mani, ¿quién es? Rabbi Shimoni, es la opinión de Rabbi Shimon, de Tanya, como se enseñó. Mahra ketubata, venderá su ketubá, o Mishkena ketubata, o puso como garantía su ketubá. Acetá le ketubata, o apotiki le ajer, o que hizo de su ketubá una hipoteca para otro asunto, ¿sí? Es decir, pidió un préstamo y dijo, ¿sabes qué? Mi ketubá es tu hipoteca. En la mesonot. Entonces, no se puede alimentar de los bienes del marido difunto, según Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, afalpi shelo machra velo mishkena ketubata, ela machatzita ibda mezonotea. Incluso que no vendió todo el icar, o no puso de garantía toda la ketubá, más que la mitad, no lo hizo todo, solamente la mitad. Dice Rabbi Shimon, ahí perdió la posibilidad de alimentarse de esos bienes. Ki geviat hetzia, que geviat kulahi, porque cobrar la mitad es como cobrar todo. Pregunta a la Gemara, le membra de Rabbi Shimon Sabar, de lo ambrinan mixat kesef, kejol kesef. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que lo que está diciendo Rabbi Meir opina que no podemos decir que la mitad o un poquito del del dinero, sheyesh la od legabot liktubata, que todavía le queda por cobrar de la que tú vas. Kejol kesef es como todo el dinero que le queda por cobrar. Veramanán sabre, ambrinan mixat kesef, kejol kesef. Y los sabios dicen, sí, una parte del dinero es como todo el dinero que le queda por cobrar. Ah, ifja, shaminan leon. De lo que estamos viendo aquí en esta Mishnah, entendemos lo contrario. De Tanya, como se enseñó en una vereita Vehu y Shabib Tulea. Es decir, nos dice la Torá, en cuanto al Cohen Gadol, que el Cohen Gadol solamente podía casarse con una mujer, Betula. Vehu y Shabib Tulea Yika. Y aprendemos de aquí, Prat le Bogeret, Shekalu Betulotea. Es decir, viene a excluir a una niña Bogeret, que ya no tiene sus Betulim. Velo Ombrim, Shemixat Betulim, Kejola Betulim. Y no decimos que una parte de sus Betulim es como todos los Betulim. Libre Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon,
Makshirin Bogeret. Es decir, ellos permiten una Bogeret. Es decir, que el Kohen Gadol se pueda casar con una Bogeret. Bien, perdón. Makshirin Bogeret. Shomrim, ¿por qué dicen? Mixar Betulim que jola Betulim. Es decir, un poco de tiempo de Betulim es como si todavía guardase sus Betulim. Vejashubá, Betulá se le considera todavía que es Betulá y está permitida para el Kohen Gadol. Entonces responde la Gemara, dice, Atam, Bikrae, pligue. Dice, no. Allí, en cuanto a la Betulá del Kohen Gadol, están discutiendo sobre el versículo. ¿Cómo se explica el pasuk? Rabbi Meir opina y dice, Behu Isha Betulá Yikach. Es decir, la Torá debería haber escrito, él tomará una mujer Betulá, que se entiende a Filu Mixat Betulim, incluso que sea solamente una parte de sus Betulim. La gen, por lo tanto, escribió la Torá Betulea, para enseñarnos ad de Ika Kuleu Betulim, es decir, hasta que esté totalmente Betula. Ahora, un Misho Sif Batorá, el hecho de que la Torá añadió una letra Bet, es decir, como dijo, Isha Bib Tulea, en sus Betulim, Iba al Elamet, nos viene a enseñar, ve que Darka Shelo Kedarkalo, es decir, ve que Darkahin, Shelo Kedarkalo, es decir, si esa joven tuvo una relación Kedarka por el método habitual, entonces ahí sí queda invalidada para el Cohen, porque perdió los símbolos de los Betulim, de sus Betulim. Pero si tuvo una relación Shelo Kedarka, entonces ahí no perdió, no quedó invalidada para el Cohen Gadol. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Sabre, Rabbi Elazar y Rabbi Shimon opinan, Betulá Shelema Mashma. Dice no. Se entiende que es una Betulá total. Es decir, ya sea por el método habitual o por otro método, Betuleja, Afilu, Mixat, Betulim. Incluso que sea un poco de las señales de Betulim, ya es suficiente. Entonces termina diciendo la Gemara, Ubezde, Shosifa, a Torah, la letra Bet, del hecho de que la Torah añadió la letra Bet, Bibtulea, en sus Betulim, aprendemos Sheyu Kol Betulea Kayamim, es decir, que todos sus signos de Betulim estén presentes. Ben Bedarka, ya sea por el método habitual, u Ben Shelodo Kedarka, o que sea por el otro lado. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Descubre Insumo Adime Simcha. Desde Hashem nos encontraremos para seguir con nuestro estudio un poquito más tarde en el día de hoy.